Buenas tardes. Tengamos por favor nuestras Biblias abiertas en el libro de Daniel, capítulo 11. Nos vamos a concentrar en los versos 1 al 20, la primera mitad de este libro. ¿Qué harías si tuvieras la posibilidad de saber precisamente el futuro? ¿Qué harías si pudieras ver el futuro? ¿Qué hubieras hecho, Teji, si sabías que te iba a pasar lo que te pasó? Este es un tema que ha inspirado toda clase de historias, libros y películas, ¿no es cierto? Saber el futuro. Pero todas estas películas y libros caen en el terreno de la ciencia ficción al final, porque nadie puede predecir el futuro a toda cabalidad. Las máquinas del tiempo no existen. Los adivinos, el tarot, la astrología, los signos del zodiaco son engaños absurdos en el mejor de los casos y verdaderos instrumentos demoníacos en el peor de los casos. El capítulo que nosotros tenemos frente a nosotros en Daniel hoy es la última profecía del libro. Estamos llegando al final del libro. Y este capítulo es una profecía del futuro. Y es muy notable por varias razones. Para empezar, está tan lleno de referencias históricas y de personajes que es muy denso para el contenido. De hecho, algunos comentaristas proponen que este capítulo, este texto, no debería ser predicado en un sermón, sino más bien estudiado como un estudio. Y por otro lado, existe otro grupo de teólogos que piensa que esta profecía, teólogos liberales entre paréntesis, esta profecía es tan exacta, tan precisa, que da miedo. A tal punto que estos pastores y teólogos liberales dicen que no puede ser que alguien haya escrito y haya predicho el futuro con tanta exactitud. Por lo tanto, no creen que escribió Daniel esto. Piensan que fue un autor que vivió mucho tiempo y que no estaba viendo hacia el futuro, sino que estaba viendo hacia el pasado. Entonces escribió como si fuera Daniel, haciéndose pasar por Daniel, que estaría escribiendo hacia el futuro. En el fondo no están dispuestos a aceptar que Dios revela el futuro. Y este es el punto, creo yo. Dios solamente puede predecir el futuro y exactitud. Y Dios puede predecir el futuro porque Él hace el futuro, porque Él decide, porque Él gobierna sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con este pasaje? Es denso, es bastante diferente a la mayoría de todos los pasajes de la Biblia. Pero mi respuesta es al primer argumento: este pasaje es palabra de Dios. Está inspirado por Él. Por lo tanto, tiene que ser predicado. Aunque sea un pasaje difícil, tiene que ser predicado. Toda escritura es palabra de Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para todo lo que dice el apóstol Pablo en ese versículo de 1 Timoteo 3:16. Es útil para nosotros. Así que este pasaje debe ser explicado. No es fácil, pero tiene que ser explicado. Y al tratarse de una profecía, quiere decir que Dios la inspiró. Por lo tanto, no debería sorprendernos que haya sido tan exacta, tan detallada. De hecho, quiero yo invitarte a ver, vamos a ver paso por paso, verso por verso, lo que dice esta profecía, y vamos a contrastarlo con lo que pasó, con los hechos históricos reales que están registrados en los libros de historia, incluso en el Wikipedia si quieres comprobarlo. Todo lo que está escrito aquí se cumplió paso a paso. Y quiero que tú, al ver este paseo por la historia, te admires
te sorprendas con la exactitud como Dios ha predicho lo que iba a pasar en el futuro de Daniel. Porque sí, esto lo escribió Daniel. Así que, hermanos, hoy día el Señor quiere que estudiemos historia. Vamos a estudiar historia de la antigüedad y vamos a ver qué nos enseña esta profecía de la historia antigua. Vamos a enfocarnos en dos grupos, porque esta profecía, los primeros 20 versículos, no lo vamos a ver todo el capítulo porque es largo, pero los primeros 20 versículos se concentran en 4 reinos. Los versos 1 al 4 es una profecía acerca de los reinos de Media Persia, que son 2 que se unieron en uno solo, y el reino de Grecia. Y los versos 5 al 20, los reinos de Egipto y de Siria. Esta profecía está describiendo lo que va a pasar en el futuro de estos 4 reinos. En el futuro de Daniel, para nosotros sería el pasado. De hecho, esta profecía está viendo este espacio en el tiempo que se conoce como los 400 años de silencio. Está describiendo lo que va a pasar entre el periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sucedieron muchas cosas en el mundo y Dios quería preparar a su pueblo por medio de Daniel para enfrentar esos 400 años en el futuro. Así que vamos rápidamente a los 2 primeros reinos: Medo-Persa y griego. Babilonia ya ha pasado a la historia. Daniel vio el ascenso de este reino, pero también vio su caída. Y en este momento, cuando Daniel está escribiendo esto, él ya es anciano. Y otro imperio ha surgido, el imperio de los Medo-Persas, con su rey llamado Ciro, que también en el libro de Daniel se llama Darío. Darío de Media o Ciro son la misma persona. Y en el verso dice: durante el primer año del reinado de Darío el Medo, Ciro, yo mismo estuve a su lado para animarlo y fortalecerlo. Eso está diciendo Dios. En el verso 1, Dios dice que animó y fortaleció al rey durante su primer año de reinado. ¿Por qué? ¿Qué fue tan importante que tenía que hacer el rey Darío, el rey Ciro, para que Dios lo tenga que animar? En el primer año de reinado de Ciro fue el 539 a.C. Y ese fue el año en que él decretó que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo y su ciudad. Entonces yo creo que Dios fortaleció al rey para emitir este decreto. Dios estaba infundiendo en el rey este ánimo, esta fortaleza, para que él deje ir a los israelitas y el exilio se termine. Y en el verso 2 hay un salto en el tiempo, porque dice que después de Ciro, después de este rey medo-persa, iban a surgir otros 3 reyes más. Ahí está. Habrá 3 reyes en Persia y hasta un 4.º rey, dice. Los historiadores han registrado los nombres de estos 3 reyes. Estos 3 reyes que surgieron después de Darío, después de Ciro, fueron Cambises. Ahí están sus fotos, sus relieves en la pantalla. Cambises, que era hijo de Ciro, y después de él Esmerdis, y después Darío I. Pero la profecía del verso 2 habla que un 4.º rey iba a surgir, y este 4.º rey iba a ser, dice la Biblia, mucho más rico que estos 3. Y que sus riquezas le iban a hacer orgulloso y le iban a hacer generar una alianza en contra de los griegos. Y esto se cumplió al pie de la letra. Porque el 4.º rey de esta dinastía medo-persa fue Jerjes I. Jerjes fue uno de los más grandes reyes del imperio medio-persa. De hecho, es tan famoso que la historia de este Jerjes inspiró la película de acción 300. No sé cuántos han visto esa película, donde un ejército increíble de soldados
se enfrenta a 300 griegos, quienes terminan, les voy a hacer spoiler de la película, los que no vieron, terminan muriendo en la batalla de Termópilas, el año 480 antes de Cristo. Así de grande, de famoso fue, tal como dice la profecía. Pero la historia continúa. En los versos 2 y 3 se habla de un nuevo rey, y este es un salto en el tiempo, un salto de 150 años. Dice, luego se levantará un rey muy valiente, el cual ejercerá su dominio haciendo gala de poder, implantando su voluntad. Este rey muy valiente, del verso 3, es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Los historiadores han escrito mucho sobre él, es uno de los personajes más famosos. Dios le da solamente un versículo en esta profecía. No es tan impresionante para Dios, Alejandro el Grande. No es tan grande. Pero Alejandro fue un rey muy poderoso. Conquistó el mundo de su época, gobernó con poder absoluto. Alejandro hizo lo que quiso. Fue tan grande, fue tan poderoso, pero fue tan fugaz. Murió a los 33 años. Mire el verso 4. Hablando de Alejandro, dice esta profecía muchos años antes de que Alejandro siquiera naciera. Pero en cuanto se levante, su reino se dividirá y se esparcirá por los 4 vientos del cielo. Pero no entre sus descendientes ni con el mismo dominio que antes ejerció, porque su reino será arrancado de raíz y entregado a otros fuera de ellos. Y esto se cumplió exactamente como dice aquí. Los hijos de Alejandro fueron asesinados, todos ellos. Por lo tanto, ninguna parte de su vasto imperio quedó como herencia para sus hijos. Cuando Alejandro murió, su gran imperio fue repartido entre sus 4 generales. Casandro tomó Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Tracia y partes del Asia Menor. Ptolomeo tomó Egipto e Israel. Y Seleuco tomó Siria y Mesopotamia. Pero ninguno de estos 4 reinos estuvo ni siquiera cerca de igualar el poder y la fuerza del breve imperio de Alejandro. Dios arrancó el reino de Alejandro y Dios dividió su reino en 4 partes y se los dio a los demás como mejor le pareció. Y con eso termina el gran Alejandro. Chao, pasó la historia, sirvió para el plan y los propósitos de Dios, y ahora la profecía se concentra en 2 de estos 4 reinos. Porque de estos 4 reinos, la profecía se va a concentrar en los 2 que en nuestra imagen aquí están abajo. Si hablamos de la importancia de los reinos antiguos, Egipto y Siria no son tan importantes en el nivel político-económico, pero en la Biblia sí tienen importancia. ¿Por qué Egipto y Siria tienen más importancia que imperios tan grandes como Roma, por ejemplo? Porque estos 2 reinos que surgieron de Ptolomeo y de Seleuco son los reinos que tuvieron mayor influencia en la historia de Israel. Siria al norte y Egipto en el sur. Egipto, la dinastía tolemaica, y Siria, la dinastía seleucida, por Seleuco. Al medio de estos 2 reinos está Israel. Y estos 2 reinos van a jugar al ping-pong político y a la guerra por casi 175 años. Israel en el medio durante todo ese tiempo. Por eso es que es importante en la Biblia. Dios, en su profecía a Daniel, se concentra en estos 2 reinos para enseñarle, para advertirle a su pueblo que estos 2 reinos van a surgir con 2 reyes, y ya se dieron cuenta en la lectura, se habla del rey del norte, el rey del sur. Hay un rey en el norte mucho más antes que Juego de Tronos. Los que vieron esa serie. El rey del norte en la Biblia son todos los descendientes de Seleuco en Siria, y el rey del sur, los egipcios.
Así que los siguientes versos, del 20 al 45, tienen que ver con estos reinos. Ptolomeo I, ahí está su foto, es el que se quedó con Egipto. Y el verso 5 está hablando de él. El rey del sur, de Egipto, cobrará fuerza, pero uno de sus príncipes llegará a ser más fuerte y poderoso que él, y grande será su dominio. Esta profecía está hablando de un príncipe que va a ser más fuerte, y este fue Seleuco, Nicator, su nombre. Seleuco era uno de los generales de Alejandro. Estos dos reinos salen así. El rey es Ptolomeo. Seleuco era uno de los generales de Alejandro. Al principio él estaba bajo el mando de Ptolomeo, pero luego lo traicionó, lo abandonó y se fue al norte, donde él tomó el poder y llegó a controlar Babilonia, Siria y Media. Es así que nace esta rivalidad entre estos dos hombres y después entre sus reinos. Nace la dinastía seleucida y la rivalidad entre los Ptolomeos, Egipto, y los seleucidas en Siria. Entonces Ptolomeo muere y la guerra continúa bajo su hijo, Ptolomeo II. Y él hizo un tratado con el rey Seleucida en el año 250. Ese tratado está en el verso 6. A cabo de algunos años habrá una alianza. La hija del rey del sur se casará con el rey del norte y se hará la paz. Pero ella no podrá mantener su fuerza, ni él podrá permanecer en el poder, sino que ella será traicionada junto con su hijo y los que la acompañaron y con los que en ese tiempo estaban de su parte. La hija de Ptolomeo fue esta hija del rey del sur. Era una mujer que se llamaba Berenice. Berenice fue designada para casarse con Antíoco. Este es Berenice y ese es Antíoco. Entonces, para que haya paz entre estos dos reinos, el padre de Berenice la ofreció como esposa para Antíoco. Pero había un problema. Antíoco ya estaba casado con una mujer llamada Laodice. Entonces Antíoco despreció a su esposa, la desterró y se casó con Berenice. Y hubo paz por un poco de tiempo. ¿Pero qué creen? La esposa volvió con una venganza. Envenenó a su marido, lo mató y mató a Berenice y a sus hijos. Por lo tanto, tal como dice la profecía, Berenice, la hija del rey, no pudo mantener su fuerza. El verso 6 anuncia estos eventos con una precisión asombrosa. Por lo tanto, el verso 7 habla de lo que pasó después de eso. El hermano de Berenice, que murió envenenada también, fue Ptolomeo III. Él heredó el trono. Imagínate cómo quedó. Mataron a su hermana. Y el verso 7 habla de eso. Él se vengó. Atacó al rey del norte con un gran ejército y la guerra duró del 246 al 241 antes de Cristo. El verso 7 dice que atacará y tomará la fortaleza, y eso pasó. Este rey atacó a Antioquía y tomó la fortaleza. Y el verso 8 dice que este rey, Ptolomeo III, va a llevarse a Egipto los dioses e imágenes fundidas, y eso también pasó al pie de la letra. Cuando Ptolomeo III atacó Antioquía, se robó todos los objetos de oro de los antioquenses y se los llevó a su tierra. Y después de esa victoria, él trató aparentemente de invadir incluso Egipto, pero la batalla fue breve. Mire cómo el verso 8 lo dice a precisión absoluta. Hasta se llevará a Egipto sus dioses e imágenes fundidas, lo mismo que sus objetos preciosos. Y luego describe el verso 9 cómo es que él intenta incursionar en el territorio del rey del sur.
pero no funcionó, volvió a su país. Más tarde el rey Seleuco II murió y sus hijos Seleuco III y Antíoco III continuaron las luchas con los egipcios, y eso está descrito en el verso 10. Más tarde sus hijos reunirán un ejército muy numeroso y como una inundación se lanzarán al ataque y lo arrasarán todo, llevando la guerra hasta la fortaleza. Seleuco III fue asesinado, su hermano Antíoco llegó al poder y llevó la batalla hasta la fortaleza. Fue tal cual. Y el verso 11 detalla la respuesta de los egipcios. Despertará la ira del rey del sur, que con un gran ejército saldrá a pelear contra el rey del norte y librará una gran batalla en la que éste será derrotado a pesar de contar con un gran ejército. El rey del sur fue Ptolomeo IV, quien contraatacó a los sirios, y derrotó a Antíoco y a los sirios en el año 217. Y el verso 12 dice que debido a esta victoria, este nuevo Ptolomeo se va a llenar de soberbia. Mira en tu Biblia el verso 12. Al volver con el botín se llenará de soberbia y ejecutará gente por millares, aunque no prevalecerá. Y esto pasó así. Ptolomeo IV masacró a miles de sirios en la batalla. ¿Por qué? Porque se llenó de soberbia. Este versículo es clave. Nos está explicando la naturaleza humana claramente. El corazón humano se inclina tan fácilmente a la arrogancia cuando tiene una victoria, cuando tiene una ganada, se llena de orgullo. Y nosotros ya sabemos cómo Dios trata a los orgullosos. El libro de Daniel nos ha enseñado esto ya antes. ¿Recuerdan a Nabucodonosor paseándose por su palacio lleno de orgullo? ¿Cómo terminó ese mismo día comiendo pasto como una vaca? Y a partir del verso 13, eso es lo que vemos con los reyes en el futuro. Van y vienen, son juzgados. En el verso 13 hay un salto nuevamente de 15 años más o menos. Después de que los egipcios mataron a los sirios, Antíoco III invadió nuevamente Egipto. Porque el rey del norte volverá con un ejército más numeroso que el primero, vengándose. Y a cabo de algunos años volverá a hacerle la guerra. Esta invasión fue el año 203 y esta vez murió Ptolomeo IV. Así que su hijo, Ptolomeo V, fue coronado siendo un niño. Y como anuncia el verso 14, muchos se levantarán contra este nuevo rey del sur. Lee en tu Biblia el verso 14, muchos se levantarán en armas contra el rey del sur y también de tu pueblo se levantará gente violenta. Lo que llama la atención es que aquí dice, gente de tu pueblo se levantará contra este rey. ¿A quién está hablando aquí? Está hablando Dios a Daniel, le está diciendo, gente de tu pueblo se levantará contra Ptolomeo IV. Y eso pasó así. Hubo judíos que apoyaron a Antíoco peleando contra Ptolomeo. Pero la profecía dice que ni ellos podrán vencer. Y eso pasó también, tal cual. Vino un general egipcio llamado Escopas, quien derrotó a estos guerreros y su victoria fue corta. Y el verso 15 dice que el rey del norte vendrá y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán resistir. Y esto también sucedió así. Las fuerzas sirias contraatacaron a los egipcios en la famosa batalla del Panio en el año 199. Esta es una batalla famosa. Persiguieron a los egipcios y capturaron a Sidón, la ciudad fuerte del verso 15. Y allí finalmente el general Escopas se rindió. El sur ha sufrido una derrota decisiva. Y con esta derrota los egipcios están vencidos. Antíoco tiene el poder total y el control total sobre Fenicia y Palestina, tal como dice el verso 16. El ejército que los ataque hará todo lo que quiera hacer y no habrá nadie que se les pueda enfrentar. Llegará hasta la tierra gloriosa y ésta será consumida bajo su poder. Mira qué precisa es la profecía. Está diciendo que Israel, la tierra gloriosa, se convertirá en una posesión permanente del imperio sirio. Y esto fue así.
Y esto es importantísimo, porque nos está diciendo que Israel terminará en manos de los sirios. Y está preparándonos para la llegada de la figura del anticristo del Antiguo Testamento, que es Antíoco IV. Eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero siguiendo con nuestra profecía, en el verso 17, vemos que los sirios obligaron a tener términos de paz con el rey egipcio. Después se preparará para venir con todas las fuerzas de su reino y hará un pacto con el rey del sur, y para destruirlo le dará como esposa a una de sus hijas. Esta hija es la hija de Antíoco, que se llamaba Cleopatra. No es la Cleopatra famosa, por si acaso es otra Cleopatra, que le dio a su hija a Ptolomeo V para que haya paz. Fue una forma, Antíoco esperaba controlar Egipto por medio de su hija. Sin embargo, como dice la profecía, el plan no le resultó, porque Cleopatra se enamoró de su esposo y llegó a amar a su esposo más que a su padre y apoyaba a los egipcios. Así que Antíoco no tiene un buen final. Los versos 18 y 19 profetizan el destino de Antíoco. Se dirigirá entonces a los países de las costas y a muchos los conquistará, pero un príncipe pondrá fin a su afrenta y hasta logrará revertir sobre él esa afrenta. Se volverá entonces contra las fortalezas de su tierra, pero fracasará en su intento y nunca más se sabrá de él. Después de derrotar a los egipcios, Antíoco fue a las costas y las islas del mar Mediterráneo. Pero vino un príncipe, tal como dice la profecía, que lo derrotó. Ahí está la foto de Antíoco, bueno, de su estatua. Y el príncipe que lo derrotó fue Lucio Cornelio Escipión, un general romano. En el año 191, los romanos se unieron con sus aliados griegos y derrotaron a los sirios. Y así no le quedó más que retirarse a los sirios. 30.000 tropas persiguieron a Antíoco y lo derrotaron, aunque su ejército era mucho más grande en el año 190 a.C. Y después de esa humillante derrota, Antíoco III, el Grande, regresó a su país solo para que se cumpliera lo que dice el verso 19. Se volverá entonces contra las fortalezas de su tierra, pero fracasará en su intento y nunca más se sabrá de él. ¿Saben qué hizo Antíoco III? Empezó a saquear el templo de Zeus en su propia tierra, y la multitud lo sorprendió saqueando el templo de Zeus y lo mataron. Su propio pueblo mató a Antíoco, y ahí, chao, Antíoco el Grande pasó a la historia. Su sucesor fue Antíoco III. Antíoco III fue el que murió. Su sucesor fue su hijo Seleuco Filópator. Estos nombres. Seleuco Filópator, su hijo. ¿Saben por qué es famoso en la historia este Seleuco? Es muy famoso porque él levantó y envió un recaudador de impuestos. Los romanos, que ya estaban poderosos en esta época, como los habían derrotado, le exigieron un tributo. Así que Seleuco Filópator envió a un recaudador de impuestos llamado Heliodoro para juntar plata para pagarle ese tributo a los romanos. Mira lo que dice el verso 20. Después de él se levantará uno que mandará recaudar tributos para mantener el lustre de su reino, pero muy pronto será derrocado, aunque no morirá en el campo de batalla. Seleuco IV fue asesinado, no como su padre, y tampoco murió en el campo de batalla, sino que Heliodoro, el hombre que era su recaudador de impuestos, se envalentonó y le envenenó. Tal como dice la profecía. Tal como dice la profecía. Y hasta ahí llegamos. Los siguientes versos se van a concentrar en la figura del famoso Antíoco IV Epífanes. Y este tipo vale la pena dedicarle un tiempo especial porque es la figura del anticristo en el libro de Daniel. Su maldad es tremenda. Pero vamos a quedarnos hasta aquí, hasta el verso 20. Lo que quise demostrarles es cómo la profecía se cumplió al pie de la letra, una tras otra. No hay una coma que no se haya dejado de cumplir.
Los reinos fueron y vinieron, viven y mueren los reyes, ganan y pierden. Y nuestro gran Dios del cielo lo mira todo, y como dice Salmo 2:4, se ríe de estos reinos. Este es un pasaje muy poco usual, definitivamente. Hay muchos personajes, la mayoría de estos personajes son desconocidos para nosotros, una sociedad occidental del siglo XXI. Te apuesto que yo no conocía a ninguno de estos compadres que salieron aquí, sus nombres tan extraños, sus vidas no las conocía, pero al estudiar este pasaje quedé sorprendidísimo. Cómo la Biblia estaba preparando para Daniel y para los israelitas todos y cada uno de los reyes de estos dos reinos que iban a tener tanta influencia sobre Israel. Y cómo la Biblia preparaba, este vendrá, se levantará, será poderoso, pero morirá. Este vendrá, tratará de hacer alianzas, dará a su hija, pero no triunfará. Uno tras otro. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué nos enseña este texto? Aparte de una clase de historia, aparte de conocer a estos Seleucos, Ptolomeos, etcétera, etcétera, ¿qué podemos extraer de esta enseñanza? Si es palabra de Dios, tiene que haber una enseñanza. Bueno, apliqué las 5 preguntas que debemos aplicar en cada lectura bíblica. Para si quieres saber qué te quiere decir la palabra, hay 5 preguntas que debes hacerte ante cada texto bíblico. Y apliqué estas 5 preguntas y aquí está, creo yo, la enseñanza de este pasaje. Estas son las 5 preguntas. Vamos con la primera. ¿Qué nos enseña este texto acerca de Dios? Con toda esta profecía de reyes que van y vienen, nos está enseñando la Biblia, en primer lugar, que Dios conoce el futuro hasta el más pequeño detalle. Esta palabra fue dejada para que nosotros que la leemos después nos asombremos con la exactitud de la profecía. Que entendamos que Dios escribe el futuro y lo escribe al lujo de detalle. Él y solamente Él puede predecir el futuro con precisión milimétrica. Como dijo Daniel en el capítulo 4, verso 17, el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. Este pasaje nos está mostrando que es Dios quien rompe y divide, quien desarraiga y quita el poder de los poderosos. Los orgullosos gobernantes terrenales, grandes y poderosos a nuestros ojos, no son más que simples y pequeños peones en las manos soberanas de un Dios omnipotente. No les queda de otra que hacer lo que Dios ha dicho que van a hacer. Incluso hombres como Alejandro, tan grandiosos, tan poderosos, no son nada más que una mota de polvo en el plan majestuoso de Dios. Y lo que este pasaje nos está mostrando es este Dios omnipotente, omnisciente. Él tiene el control del futuro, queridos hermanos. Y eso debe darnos paz. Porque como nos recordaba Telly con su testimonio, ni ella, ni tú, ni yo sabemos qué va a pasar con el futuro. ¿No es cierto? ¿Cuándo vamos a partir? ¿Cómo vamos a partir? ¿Qué va a pasar conmigo, con mis hijos, con mis nietos? Pero tenemos un Dios que sí sabe. Y un Dios que tiene el control del futuro. ¿Y sabes qué? Si tú estás del lado de ese Dios, no puedes tener miedo de que Él te elimine como eliminó a estos reyes malvados. Él exalta al humilde. Estos hombres de esta profecía, todos y cada uno de ellos fueron soberbios. Así que, ¿qué nos enseña de Dios? Que Dios es soberano, que Él es bueno, que Él es justo y que Él castiga la arrogancia, castiga el orgullo. Así que humillémonos ante el soberano Dios.
Hay muchas cosas, hermanos, que no vamos a entender. Hay muchas preguntas que no van a tener respuesta, quizás. Pero la actitud de un hijo de Dios debe ser humildad y reconocer que Dios es el que tiene el futuro en sus manos. Y puedo confiar en Él. Puedo descansar en Él. Él es bueno. ¿Qué nos enseña este texto? La segunda pregunta sobre la humanidad. ¿Qué nos enseña sobre el hombre? Este texto describe el orgullo y el hambre por el poder que tiene el ser humano. Hermanos, la historia de la humanidad es tal cual este relato. Una incesante querella por las posesiones. Una incesante lucha por territorios, por recursos, por riquezas, por prestigio. Esta es la naturaleza del ser humano. Nos exaltamos a nosotros mismos. Cuando hay una victoria nuestra, nos inflamos nuestro orgullo y nuestro sentido de autoestima. Luchamos y estamos dispuestos a todo con tal de que nuestros derechos sean respetados y nuestros deseos cumplidos. Lo que hicieron nuestros reyes es una muestra de la naturaleza del ser humano. Si Dios no pone temor a Dios en nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de pisotear a quien sea con tal de ascender, de mejorar. Avasallamos. Desde reyes que son capaces de tomar un ejército y matar a otros para que su tierra sea y su poder sea más grande, hasta el simple avasallamiento que a veces cometemos cuando estamos haciendo la fila y cuando se descuida que está delante, me meto yo. Salen los cositas de la coinonía, yo voy primero y empujo al que estaba yendo antes. ¡Wow! Desde esas actitudes pequeñas a grandes nos están demostrando que somos capaces de pisotear al prójimo. Estos versos nos enseñan la naturaleza del ser humano. Estos reyes son así. Y la pregunta que nos propone a nosotros es, ¿eres tú así? ¿Hasta qué punto tú estás defendiendo tu reino chico? Tu reino, quizás que no sea tan numeroso como tan grande como el de Alejandro, pero todos nosotros nos sentimos reyes de nuestro castillo. Ojo con nuestro orgullo. ¿Qué nos enseña este texto sobre Cristo? Esta profecía nos presenta a propósito la realidad de los reinos humanos. Todos estos déspotas, malvados, asesinos, intrigantes. Y esta profecía presenta esta realidad de un modo tal que el lector se sienta asqueado. Que diga, qué asco de futuro. Los reinos y los gobernantes de este mundo son terribles. Pero ¿con qué propósito hace esto la Biblia? Para que el lector anhele, desee y sienta necesidad de un reino mejor, de un rey mejor, de un rey justo, bueno, que no establece su reino en base a la violencia, el abuso, el derramamiento de sangre, sino en base a la justicia, el amor y la imparcialidad. Por lo tanto, este pasaje nos está llevando a buscar desesperadamente un reino justo, un rey justo. Y en Daniel 7 ya hemos visto un adelanto de este reino, en esta visión del Hijo del Hombre recibiendo el reino y el poder. Y este Hijo del Hombre, por supuesto, es nuestro Señor Jesús. Su reino es el reino de justicia eterna, de amor inagotable. Y su rey es el rey perfecto a quien podemos seguir. Así que hay un contraste entre estos reyes y estos reinos versus el rey de Galilea, que pone las necesidades de otros por delante de las suyas. ¿Qué quiere Dios enseñarme en este pasaje? La cuarta pregunta. La característica del reino de Dios es la humildad.
La característica de los reinos de los hombres es el orgullo. Hermanos, Dios quiere que nosotros dejemos nuestro orgullo y sigamos al Rey de humildad, al Rey bueno que es Cristo. Este pasaje quiere enseñarnos a dejar atrás el reino del orgullo. ¿Qué quiere Dios que haga a partir de este pasaje? La quinta pregunta. Dios quiere que aprendamos de nuestros errores y de nuestros pecados. Dios quiere que analicemos en qué medida yo soy quizás uno de estos reyes que juega este juego de tronos, a la guerra con otros, y quiere que dejemos atrás esa actitud, dejemos atrás esto de defender mi orgullo, mi honor, mis necesidades, ponerlas primero, y empezamos a practicar el reino de Dios, seguir al humilde Hijo de Dios. Recuerda, este pasaje nos está dando una advertencia. Esto es lo que les pasa a los reyes orgullosos. Así que aprende de sus errores. No admires a hombres como Alejandro. Admira a Cristo. Admira a Cristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias que no existe la posibilidad de que hombres y mujeres como nosotros aprendamos la verdadera humildad y el amor en los reinos ni en los ejemplos de los hombres de este mundo, de este tiempo. Pero sí tenemos el ejemplo de Jesús, el Rey de amor, el Rey de gloria, que dejó su gloria para venir a servirnos y nos amó muriendo en la cruz. Te pedimos, Señor, que este reino eterno de Cristo esté en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras vidas, y que nosotros aprendamos de Él y empecemos a practicar ese amor, esa humildad, ese servicio. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores y miembros del reino perfecto, eterno, y no de estos reinos pasajeros, violentos, egoístas. Ayúdanos, Señor, a ver que somos tus hijos y hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.